Hi, I'm Megan Buchter. I'm the director of the Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit at the Weatherhead School of Management at Case Western Reserve University. At the Fowler Center, we run a program called Aim to Flourish that seeks to teach students all over the world about the United Nations global goals and business's role in achieving them. As part of the assignment, students from all over the world conduct interviews of business leaders or social entrepreneurs, and then write stories which are published on our Aim to Flourish website. So you can visit aim2flourish.com to see thousands of stories published about businesses that are striving to meet one or more of the UN global goals. Every year, as part of this process, we also award the annual Flourish Prizes. We award the prizes, 17 of them, one for each of the UN Sustainable Development Goals, to our student authors, our professors and universities that have participated, and the business leaders and social entrepreneurs for their innovations. Today, we're here talking to our honoree group from our 2020 Flourish Prizes for Global Goal 13, Climate Action. And we're very happy today to have with us our professor from the Upayat and her student authors, as well as our social entrepreneur from Biometech. This session is going to be conducted in Spanish, so I'm going to turn it over to my colleague, George Dion. He is our Latin American Professor Ambassador. He helps our professors utilize Aim to Flourish in their courses and supports them throughout the year. So, George, I'll turn things over to you and let you take it away. Gracias, Megan. Qué gusto estar con todos ustedes para platicar de su experiencia, esta maravillosa iniciativa de Biometech. Voy a empezar con la profesora Chris. Chris, tú ya tienes tus años como, muy joven, tienes tus años como profesora Aim to Flourish desde 2017. Platícanos tu experiencia de usar Aim to Flourish en tu clase, lo que ha dado, lo que ha agregado a tus clases, por favor. Claro que sí, George. Muchas gracias. La verdad es que para mí participar en Aim to Flourish ha sido una experiencia maravillosa y algo sumamente significativo para mí, porque yo inicié este proyecto como alumna. Y justamente la primera historia la escribí como tal, como alumna, y mi profesor fue George. Entonces desde ahí quedé enamorada del proyecto en la primera premiación y me di a la tarea de ahora formar y guiar a mis alumnos para que ellos escribieran historias. Hasta el momento llevamos más o menos 25 historias publicadas en la plataforma y seguimos trabajando en algunas que están en proceso. Esperemos se publiquen antes de diciembre y para mí es un gran orgullo poder ver ahora a mis alumnos escribir las historias, ver su emoción al momento de entrevistar al líder del negocio, darse cuenta de cómo la inspiración es sumamente significativa al momento de crear, por ejemplo, un modelo como tal, dirigir una empresa, etcétera. Y un orgullo muy grande para mí es ver ahora a Ariadna, Isa y Areli el poder obtener un premio debido a la innovación de Biometech. Entonces ha sido un recorrido, como bien lo comentas, de 4 años, lleno de experiencias sumamente significativas. Espero seguir contribuyendo con esto y creo que es magnífica la labor que se está realizando. O sea, realmente he recibido muchos comentarios por parte de mis alumnos en donde me dicen que les ha cambiado por completo su visión sobre la empresa, ¿no? O sea, normalmente creían que a lo mejor la empresa solo se enfocaba a generar ganancias y no veía por algo más, ¿no? O sea, no veía más allá. Y ahora se dan cuenta de que hay miles de casos publicados en la plataforma en donde la empresa está haciendo algo más por nuestra sociedad, o sea, realmente está teniendo un impacto social, un impacto ambiental y eso los motiva y los inspira. O sea, hemos tenido casos de alumnos que debido a esto ahora ya son emprendedores y también desean innovar o contribuir de alguna forma al mundo a través del cumplimiento o a través de que la innovación esté alineada a algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. ¡Wow! Impresionante. Qué gusto ser parte de esta iniciativa. Pues me voy a dirigir a las estudiantes ahora.
quien quiera, a ver, hablar en el sentido de cómo les fue en esta experiencia. ¿Cómo fue que encontraron a Biometec y dieron con Jaime Ferrer? ¿Fue en persona? ¿Fue a través de Zoom o algo así? ¿Y cómo se sintieron? Platiquen y luego se me ocurrirán más preguntas. Quien guste. Sí, gracias. Pues la verdad es que tomo la palabra primero porque ha sido una experiencia muy enriquecedora desde el principio, desde que tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Criselén de este proyecto. Bueno, fue al menos para mí una oportunidad muy grande. Me llamó mucho la atención el buscar empresas que estén haciendo algo por el planeta. La verdad es que es siempre enriquecedor. Y bueno, aquí en el trabajo de equipo, junto con Isabel y junto con Areli, nos dimos a la tarea de buscar empresas y pues dimos justo con Biomitec, ¿no? Todo el contacto fue a través de Jaime, que desde un inicio estuvo encantado con la idea. Nos dijo, sí, me encanta, cuenten conmigo, ¿cuándo? ¿No? Entonces, la entrevista sí fue presencial con él y siempre estuvo muy abierto a colaborar con nosotros, a contarnos de su innovación, a contarnos lo que ellos buscan, ¿no? De hacer con el planeta algo de bien, dejar su huella y bueno, ahora nos han hecho parte de este proyecto a través de Aim to Flourish. Muchas gracias, Ariadna. Luego voy a regresar contigo para otra pregunta. Claro que sí. Isabel, Areli. Claro, tomo la palabra ahora. La Mm. verdad es que esta experiencia es única y ha aportado un gran crecimiento, o sea, profesional, académico. Lo comentaba con mis compañeras, es la segunda historia que publico. Sin embargo, o sea, llena este aspecto tan enriquecedor de hacer la entrevista de manera presencial, que de verdad yo quedé muy fascinada en la historia, el impacto que está haciendo realmente en el mundo y inspira a realmente hacer algo más por la sociedad. O sea, no nada más que sea una empresa que genere ingresos, sino que más allá de eso aporta al entorno, al mundo como tal. Sí, muy, muy contenta. Súper, Areli. Luego también regresamos contigo. Isabel. A mí igual esta pues experiencia de escuchar la historia de Biomitec me encantó y lo que más me impactó pues es que es una empresa mexicana, poblana, todas nosotros somos de Puebla y pues todo lo que nos iba contando, ¿no? De realmente tener ese orgullo del país donde naciste, de hacer ahí tus sueños y salir adelante, ¿no? Y más sobre todo estar apoyando y aportando pues a uno de los principales problemas pues del mundo, ¿no? Que es la contaminación, ¿no? Como alguien realmente está preocupado por ese punto y como no es imposible, como poco a poco pues se puede aportar en uno de los grandes problemas del mundo. Realmente pues es un ejemplo, Jaime, y la entrevista pues nos encantó, salimos pues siendo otras. Gracias, Isabel. Ariadna, yo me enteré de que tú ya estás usando Aim to Flourish en otra universidad con estudiantes tuyos y tienes 2 cachuchas. ¿Qué quieres añadir a estas 2 experiencias? Sí, la verdad es que, bueno, ahí mi inspiración es completamente la doctora Criselén. Yo también tuve la oportunidad de iniciar como alumna y me encantó la idea. O sea, después de que ya hablamos con Jaime, que es tan fácil, son tan abiertos, ¿no? Porque justamente cuando ellos realizan estas innovaciones, lo que quieren es compartir y lo que quieren es que alguien más lo pueda ver y que alguien más pueda seguir también este camino de, pues, de hacer algo en pro del planeta. Y bueno, ahí yo decidí también, soy maestra en otra universidad y decidí entrar también como profesora. Ahorita, voy empezando, es mi primer año y llevamos apenas 5 historias publicadas. Sin embargo, pues bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy grata y con los empresarios que hemos tenido la oportunidad de platicar, todos de verdad ejemplares y todos de verdad muy abiertos a generar un cambio en el planeta impactante, sí. Wow.
lo que las empresas hacen por el mundo. Areli, esta fue tu segunda historia. ¿Qué te animó a hacer otra entrevista? La verdad fue el impacto que tiene realmente en la sociedad. Esto fue la inercia, o sea, realmente vi que había mucho potencial en estas dos empresas. Sin embargo, o sea, en ambas había gran impacto, o sea, tenían ambas tenían potencial para ser premiadas. Sin embargo, en esta tuvo un poco más de material, la entrevista fue un poco más personalizada y eso siento que ayudó a adquirir un poco más de datos duros. Ese Sí, contacto muy personal bueno. Sí, con Jaime. sí, el trato. Ya, Exactamente. hicieron clic. Exacto. Isabel, ¿te entendí bien que dijiste después de la entrevista salimos otras? Dijiste algo así. Dinos un poco más de esa experiencia de fuimos otras. Pues me acuerdo que terminó la entrevista y al final pues nos quedamos las tres como comentando el impacto pues, de toda la historia que nos contó. Pues sí, salimos como otras porque salimos como muy inspiradas, con mucha esperanza de que nosotras pues realmente podemos soñar y esos planes que tenemos pues ponerlos en práctica para poder cambiar la sociedad y el mundo. Entonces decíamos, realmente no es imposible y se puede. Y pues Jaime es un ejemplo que nos dijo, realmente se pueden cumplir los sueños y cambiar el mundo. Pues ya estamos todos muriendo de ganas de escuchar a Jaime, ¿verdad? Después de esta introducción, este teaser, Jaime, bueno, no sé, quiero preguntarte, ¿cómo te sientes ahorita con esta introducción, ¿no? De las experiencias de los estudiantes de Chrisellen. Empezar con eso, ¿cómo te hace sentir? Luego te voy a pedir que hables de esta empresa que ha impactado tanto a la historia, hablando de la inspiración, de dónde vino. Te hice como 3 preguntas, Jaime. Hola, George. Hola a todos, primero que nada. ¿Cómo me siento? Me siento realmente orgulloso, pero también muy agradecido. Yo quiero agradecer a Aim to Flourish, por supuesto, pero yo creo que de igual manera agradecer la confianza que la maestra Chrisellen deposita a través de estas 3 estudiosas tan enjundiosas como Ari, como Areli, como Isa, que decidieron optar dentro de la multiplicidad y la gran variedad de empresas y de emprendimientos haber elegido a Biomitech. Me siento realmente orgulloso, me siento honrado y espero haberles correspondido. Jaime, y eso es muy rico porque han ganado muchos premios, muchos reconocimientos y este es otro muy especial. Jaime, platícanos de dónde nació esto, qué inspiró esto. Muchas gracias, George. Sí, solo déjame complementar. Cuando dices especial, es muy especial. No es lo mismo participar en un premio como algunos otros que hemos ganado, como bien lo mencionas, que este en particular. Porque este en particular lleva la responsabilidad de los estudiantes que están poniendo también su confianza en ti. El hecho de corresponderles con una mentoría de cualquier tipo, sea de nivel empresarial, de contar nuestra historia, pero me gustó mucho el punto que dice Isa de poder cambiar un chip, de poder hacer clic entre un emprendimiento y los estudiantes para que tengan otra visión completa de lo que significan los emprendimientos, lleva una corresponsabilidad importante y por eso el premio es especial. Es especial porque si cumplimos tan solo en cambiarle el sentido de la visión de los emprendimientos a estos estudiantes, más todos aquellos a los que les llegue la historia, de verdad es que es para sentirse mucho más orgulloso que algún premio ordinario o tradicional. Eso me gustaría resaltarlo. Y respecto a la historia, George. Qué bueno que lo resaltaste y le diste ese sentido muy profundo y transformador y trascendente a este momento. Sí. Gracias, Jaime. No, muchas gracias. Respecto a la historia, te quiero comentar muy breve. No quisiera yo pecar en el tiempo. Esto brevis et placevis. Sé breve y complacerás. Simplemente
nacimos con esta idea. La empresa se constituyó porque había dentro del entorno de la movilidad, había unos actores realmente vulnerables, que eran el peatón, el ciclista y el usuario del transporte público. Respirar diariamente lo que nosotros denominamos veneno ambiental equivalía a estar respirando en este acto per natura de respirar, que es algo tan natural y tan común, pero respirar un aire tan limpio equivalía a estar respirando una muerte lenta. Viendo eso decidimos constituir Biomitec y su intención fue desde el minuto 1, junto con mis socios Carlos Monroy, Juan Jesús González, Diego y Alfonso, fue sacar la pelota del estadio, George. Fue crear el primer sistema de bioremediación de gases contaminantes y material particulado a nivel mundial, precisamente para que los actores más vulnerables tuvieran un aire más limpio. Ese fue el principio de concepción, ese fue los 2 primeros años de investigación y desarrollo hasta que se tuvo el primer prototipo y hoy ya es una realidad, orgullosamente de México para el mundo. ¡Wow! ¡Qué inspiración y qué inspirador escucharte compartirla, Jaime! Veo que están en Centroamérica, México y Centroamérica. Bueno, es lo que vi un mapa en el sitio y a la vez que han sido reconocidos en otros lados del mundo. Están creciendo. Sí, efectivamente, pero déjame compartir con ustedes ahorita una primicia en la que creo que es parte de todo lo que venimos trabajando. Yo siempre que he creído que la constancia rinde frutos y que el trabajo fuerte y dedicado siempre rendirá frutos. Estamos trabajando en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas y CC35, un gran proyecto que ya entró, fue avalado en su primera etapa y seguimos trabajando hasta lograrlo. Esto sucederá, primero Dios, en noviembre, pero la idea es que ya tengamos un fondo que apoye la instalación de 200 sistemas en 14 ciudades latinoamericanas como proyecto piloto. ¡Wow! Me puse chinito. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Wow! Hablando, colaborando con las Naciones Unidas, pero además colaborando con socios, te reuniste con personas, biólogos, financieros, etcétera, para hacer crecer esto y mira los frutos para Latinoamérica, principalmente ahora. Es su primera etapa de CC35, CC14, son 14 ciudades, 200 sistemas. Posteriormente, si todo sale como esperas, se crece a CC35, las 35 ciudades más importantes de Latinoamérica, y de ahí sería saltar a Europa, donde ya nos preceden algunos premios, pero intentamos romper ese mercado. Pero todo es una estrategia, hay que ir paso por paso. Efectivamente, como decías en tu pregunta anterior, comenzamos en Panamá, seguimos con Colombia, tenemos muchos leads de Brasil, de Argentina, de Chile. Santiago, la capital, es una de las más contaminadas de Latinoamérica, pero así como te puedo decir muchos leads, decidimos reagruparnos en una estrategia de conseguir este proyecto de CC35 porque consideramos que es lo que nos va a catapultar. En vez de tener un sistema por acá y otro sistema por acá, lograr 200 sistemas en Latinoamérica sería un hit and run para nosotros. Wow, y estarían cumpliendo también con el objetivo ODS número 17, alianzas para lograr los ODS. Entonces, eso me suena como otra historia más adelante, a lo mejor Ariadna. A ver, estudiantes, ya ha hecho esta entrevista a Jaime, a lo mejor hay algo más que recuerden en su entrevista que le quieren preguntar, recordar que fue un momento especial en la entrevista para ti. Sí, yo sí. Justo ahorita no es una pregunta, es más bien ahora recordando la entrevista. Jaime nos decía un lema, ¿no? Que si no te dicen que estás medio loco es porque no estás pensando lo suficientemente en grande. Lo tengo muy, muy grabado. La verdad es que han sido de las palabras que creo que a mí me han dejado marcada. Y ahora con lo que nos dice, lo que han logrado, la verdad es que, bueno, en este año han pasado muchísimas cosas desde que nosotros vimos a Jaime.
y la verdad es que a mí también se me puso la piel chinita de saber ahora lo que se ha logrado, ¿no? Estas alianzas que de verdad van a poder hacer y el saber que pues nosotros los conocemos, que nosotros fuimos parte un poco también de la historia de Biomitech, me pone realmente feliz y de verdad me da esa inspiración a yo como persona seguir adelante, ¿no? Seguir mis sueños, ya vi que sí se puede. Tengo un gran ejemplo para mí que es Jaime, la verdad es que tengo muy, muy, muy grabadas sus palabras y estoy muy contenta de los logros que ahora menciona, la verdad. Gracias, Adriana. Estamos pues llegando al final de esta entrevista. ¿Qué palabras, si quieren preguntar algo a Jaime, o qué otra cosa quisieran agregar, como hizo Ariadna ahorita? Yo como complemento, también recordando parte de la entrevista, hizo mención de una premiación que se llevó a cabo en el 2018, que fue algo que me hizo mucho ruido, que fue en Inglaterra. Y ese hecho de haber ganado el primer lugar tiene un reconocimiento verdaderamente grande. Y lo que comentaba también parte de las entrevistas es hacer alianzas. O sea, ya que se está creando y se creó este modelo, la idea es expandirse a nivel mundial. Ese es como el aporte que quería comentar. Colaborando con otros. Sí, haciendo alianzas. Justo. Ya, gracias, Arely. Isabel, Cris, ¿algo que quieren agregar de su propia experiencia? Igual de lo que estaba comentando Arely, de esa oportunidad que ellos tuvieron para poner la empresa en Inglaterra, nos impactó que pues haya decidido quedarse en México con esa, como diciendo, esta idea, y todo nació aquí en México, y dijo, y por eso pues no se fueron a Inglaterra y todo continuó en México, ¿no? Entonces eso nos impactó muchísimo porque es como, ¿y por qué no te fuiste para allá o no continuaste allá, no? Y nos dejó bien claro, es que pues esto es de México y aquí continúa, ¿no? Entonces como esa firmeza de pues una empresa pues, mexicana. Gracias, Isabel. Cris, ¿quieres añadir algo a manera de cerrar? Claro, agradecerle a Jaime nuevamente por su gran apertura para dar a conocer esta innovación impresionante que llevan a cabo. Créanme que con mis alumnos y en todos los espacios donde he tenido la oportunidad de platicar sobre Aim to Flourish, comparto esta innovación e impresiona a las personas. Entonces, gracias por habernos abierto las puertas a Lupaev, a Aim to Flourish, para dar a conocer esta gran innovación. Y también muchas gracias a Ariadna, Isa, Arely por su compromiso. Nuevamente estoy muy orgullosa de ustedes porque además de la gran innovación, también es muy importante la manera en la que la dieron a conocer, ¿sí? O sea, cómo realmente la estructuraron, cómo encontraron el sentido de la innovación y, por supuesto, poder transmitir la inspiración que tuvo Jaime para poder crear esta gran innovación. Entonces, muchas gracias a todos y de verdad muchas felicidades por este premio. Estamos muy agradecidos. Todo un acontecimiento, ¿verdad? Sí. Que se van a acordar siempre. Oye, Jaime, te quiero preguntar, parece que tienes el chip de colaboración. Desde la idea y ponerla en práctica con otros, como mencioné, pero ahora con un proyecto con la ONU. Y no solo la colaboración, sino ir primero a Latinoamérica. ¿Quieres comentar un poco más lo que te ha llevado a eso? ¿De dónde viene ese, yo digo chip, a lo mejor le llamas otra cosa, pero de que involucras a otros para hacer más robusto la idea, ¿no? No, bueno, es una realidad que en este mundo solos es muy difícil conseguir las metas que uno se propone. Tienes que hacer alianzas, efectivamente, pero eso lo aprendí como emprendedor. Yo tengo la fortuna de ser un emprendedor Endeavor desde 2014 a nivel México y 2017 a nivel internacional con un panel en Perú. Pero de ahí nos dimos cuenta que para conseguir los objetivos hay que hacer una suma de talentos. Biomitech es una suma de talentos
del orden de que tienes un Carlos Monroy, biólogo biomimetista, que es el desarrollador de la idea, pero que se suma al emprendedor Alfonso y al emprendedor Jaime, que conocen cómo desarrollar las ideas y que tenemos la parte financiera y la parte contable. Entonces, cada quien aporta lo mejor de sí. Una vez que tienes eso en tu equipo, ya es mucho más fácil salir a la calle y buscar todas esas alianzas que te permitan conseguir los objetivos. Tropezar es válido, George. Nosotros empezamos queriendo vender los equipos y nos dimos cuenta que realmente no hay presupuestos públicos que alcancen para la adquisición de estas tecnologías porque son nuevas, porque no creen en ellas, porque se gastan los presupuestos en estudios, en sensores, en monitoreos, en campañas, pero no en soluciones. Sí. Entonces, nosotros decidimos desarrollar una solución y a pesar de que no encontramos esa respuesta para poder colocar en todas las ciudades que tengan problemas pequeños, medianos o grandes de contaminación en nuestro planeta, vimos cómo poder darle la vuelta de forma que se nos autoricen los espacios públicos y sea un tercero, patrocinadores, empresas que deseen publicitarse, etcétera, quienes puedan pagar el servicio. Entonces tenemos gobiernos beneficiados, tenemos sociedad, los actores más vulnerables beneficiados, tenemos sponsors beneficiados por sumarse a la campaña y tenemos una empresa que efectivamente, como bien mencionan, sí efectivamente busca generar y crecer y nuestra meta es llegar a bolsa, efectivamente, pero para eso hay un fin social y hay un bien común que perseguimos desde su concepción, que es darle una mejor calidad de aire a todos los ciudadanos. ¡Wow! ¡Qué buen fin! Es un propósito mayor que involucra a todos y han de sentirse muy satisfechos, muy orgullosos. Pues gracias, Jaime, por recibir a estas alumnas, Areli, Isabel y Ariadna, y Chris por impulsar otro grupo en Aim to Flourish y a descubrir historias maravillosas para compartir con el mundo. Megan, back to you. Thank you. Thank you so much, George. And thank you to everyone. It's been such an honor to get to hear your story. Ariadna, Isabel, Arieli, I loved reading your story. And Chris Allen, it's always an honor to receive your student stories and get a chance to read them and see them up on the site and see them honored with a Flourish Prize. And Jaime, thank you so much. Your innovation is amazing, and I hope we get to see more of it all over the world. So thank you everyone so much for taking the time today to be with us and talk to us. I really appreciate it, and enjoy the rest of your afternoon.